Mi esposo me ofreció a un demonio zorro solo para salvar a la mujer que amaba. La verdadera naturaleza de esa criatura era lujuriosa y vil. Supliqué con desesperación: esposo, llevo a tu hijo en mi vientre, por favor, no me abandones. Se quitó la mano de encima, con el rostro frío. Churruo murió por tu culpa, Xinyan. Un pedazo de carne a cambio de su vida, vale la pena. Mi corazón se convirtió en cenizas. Renací al día del sorteo nupcial e ignoré la mirada ansiosa que me dirigió. En cambio, me giré y le lancé la bola bordada a un mendigo. Tao Tang esperó fuera de las puertas con los ojos enrojecidos durante 3 días. Tiré al suelo el colgante de jade que me había dado y sonreí dulcemente. Tu supuesta devoción me resulta más sucia que el barro bajo mis pies. La noche de luna llena del 15, Tao Tang preparó sopa de hongo de nieve y me observó mientras bebía hasta la última gota. Antes de que la inconsciencia me alcanzara, vi sus ojos, fríos y decididos. Al despertar, estaba en la guarida del demonio zorro. Mi esposo me había entregado a Taidin, el demonio zorro, para salvar a Churruo, la mujer de su corazón. El demonio mostró sus afilados colmillos, con el cuerpo erizado de un pelaje pestilente. Sus ojos codiciosos me recorrieron de pies a cabeza, deteniéndose finalmente en mi abdomen. Su voz era aguda, temblorosa de excitación. Un cuerpo de purina cargando a un niño puro, qué delicadeza. Aterrorizada, me aferré a la túnica de Tao Tang, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas sin remedio. Esposo, por favor, llévame. Tengo miedo. Giró la cabeza, ignorándome por completo, mientras esa criatura mitad humana, mitad zorro, se acercaba paso a paso. El terror me invadió la cabeza. Miré a Tao Tang, suplicando con agonía. Hay un niño en mi vientre, nuestro hijo. No puedes tratar así a tu propia sangre. Por favor, no nos abandones. Apartó mi mano con expresión indiferente. El día que los bandidos atacaron durante tu visita al templo, Churruo arriesgó su vida para salvarte. Aún así, actuaste como si nada hubiera pasado y regresaste a casa. Ella murió por tu culpa, Xinyan. Un pedazo de carne a cambio de su vida, vale la pena. No. No fue así. Intenté explicarlo, pero tenía la mente en blanco, como si algo hubiera sofocado mis recuerdos. Me desplomé en el suelo con las fuerzas abandonándome. Lágrimas ardientes cayeron al suelo, igual que mi corazón en ese momento, desplomándose en un abismo infinito. Tao Tang tomó el elixir del demonio y se fue. Lo que me esperaba era un tormento sin fin. En los últimos momentos antes de morir, mientras mi cuerpo era destrozado, me pareció oír los gemidos de mi hijo y los sonidos voraces del zorro devorándonos a ambos. Tao Tang. Tao Tang. Ódiame si quieres, pero el niño es inocente. ¿Por qué tuviste que sacrificarlo? ¿Por qué? Si pudiera hacerlo todo de nuevo, nunca te habría organizado el baile nupcial ese día. Me quedé sin aliento. A mi alrededor, el mundo se disolvió en una neblina de ruido. De repente abrí los ojos. Había regresado al día del sorteo nupcial. Había renacido. Señorita, mire, el joven maestro Tao está allí. Honlu, mi doncella, señaló con entusiasmo hacia la multitud, casi dando saltos. Seguí su gesto. Tao Tang se quedó de pie entre los espectadores, con los ojos brillantes y rebosantes de determinación, como si estuviera seguro de que hoy lo elegirían. Por supuesto que tenía confianza. Meses atrás se había acercado a mí en el Jade Hidden Studio bajo el pretexto de la poesía y la pintura. Cada palabra que pronunció con tanta naturalidad fue de hecho calculada. Incluso este sorteo nupcial se había planeado pensando en él. Pero Tao Tang nunca me valoró, quería el título de yerno del gran académico. Su fingido afecto no había sido más que un trampolín hacia el poder. Lo miré con burla. Entre la multitud de pretendientes, ninguno era digno de confiarle mi vida. La hora propicia había llegado. Mi madre estaba detrás de mí, animándome. Estaba de mal humor mientras mi mirada vagaba distraídamente y se posaba en un mendigo agazapado junto a la pared de la esquina. Su túnica estaba sucia y raída, su pelo largo y enredado, enmarañado con trozos de verdura. Parecía completamente desdichado. En medio del bullicio a su alrededor, echó la cabeza hacia atrás y se quedó profundamente dormido.
A veces los niños pasaban corriendo y él instintivamente recogió las piernas justo a tiempo. Casualidad. En ese momento algo se le resbaló del costado, medio oculto bajo su codo. Eso fue. Una oleada de emoción me invadió. Sin dudarlo, le lancé la bola bordada directamente al mendigo. Mantuvo los ojos cerrados, pero con una mano la atrapó. Incluso se movió ligeramente apretando la pelota contra el pecho antes de volver a quedarse dormido, con sus ronquidos retumbando como un trueno. Al darse la vuelta, el objeto a su lado quedó completamente expuesto. Como era de esperar. Apreté los labios y sonreí levemente. Ya no necesitaba buscar. Toda la concurrencia guardó silencio, atónita e incrédula. Tras el jadeo de Honlu, la taza de té de mi madre se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Entonces se desató el alboroto. Nadie podía creer que la digna hija de un gran académico hubiera elegido a un mendigo como prometido. El más sorprendido de todos, por supuesto, fue Tao Tang. Su sonrisa inagotable pareció desvanecerse. Me miró con total incredulidad, y en su mirada había incluso reproche. Lo que debería haber sido suyo ahora le fue robado por un mendigo. ¿Cómo podría soportarlo? Sostuve su mirada y le dediqué una hermosa sonrisa. Tao Tang, el camino al poder termina para ti en esta vida. Cuando mi padre lo supo, se enfureció y me mandó llamar al salón ancestral para arrodillarme en señal de castigo. Insististe en hacer un sorteo nupcial y afirmaste que ya tenías a alguien en tu corazón. Xin Yan, ese asqueroso mendigo es realmente el hombre que amas. Bajé la cabeza en silencio. Una vez me había dejado engañar tan fácilmente por las palabras refinadas de Tao Tang, su talento, sus modales, su falsa humildad. En mi vida pasada, tras volver a casarme, me trató con toda la apariencia de respeto y devoción. Incluso le rogué a mi padre que intercediera y le consiguiera un puesto como viceministro de Derechos. Pero menos de un año después de obtener su propia residencia, trajo a Churru a la casa. Esa noche Tao Tang me abrazó con ternura acariciándome el pelo, con su voz suave y llena de promesas. Churru es mi hermana de la infancia, de mi pueblo natal. Solo la traje aquí para que pudiera ganarse la vida. Mi esposa siempre serás tú. Xin Yan, ¿confías en mí? Sus palabras sonaban tan sinceras, sin rastro de engaño. Y, para mi risa, le creí. Ahora, hice una reverencia profunda, con un tono tranquilo y firme. Tu hija desleal solo vio su verdadero rostro el día del sorteo nupcial. En mi confusión, le lancé la pelota a otro hombre. Resolveré este asunto yo mismo, papá no tiene por qué preocuparse. Papá me miró fijamente sin palabras. Cuando nuestras miradas se cruzaron, abrió la boca como si fuera a hablar, pero no pudo articular las palabras. Por fin, suspiró. Hija mía, reputación de una mujer es de suma importancia. Lo entiendo. Después de arrodillarme 2 horas, fui a ver a mi madre. Ella ya había dispuesto que trajeran al mendigo a nuestra casa para acallar los chismes. No me regañó, solo se lamentó por el futuro de mi matrimonio. La tranquilicé un rato antes de regresar al patio de Anxiang. En cuanto crucé la puerta, Honlu corrió a mi encuentro con el rostro lleno de preocupación. Señorita, el joven maestro Tao lleva mucho tiempo esperando junto a la puerta lateral. Dice que no se irá a menos que te vea. ¡Ja! ¡Qué desastre tan pegajoso y adherido! Si quiere esperar, que lo haga. Cuando muera, el Yamen recogerá su cadáver. Honlu dudó observando mi rostro, luego se disculpó en silencio y se retiró. La observé retroceder y retroceder suavemente. 2 días después, Tao Tang seguía esperando. Honlu, compadecida, me describió la escena, lo que me hizo reír. Si tanto te da pena ese hombre, ¿debería concertar un matrimonio entre tú y él? ¿Qué te parece? Apenas había dicho esas palabras cuando Honlu cayó de rodillas, golpeándose la cabeza repetidamente contra el suelo, suplicando perdón. No has hecho nada malo. Me agaché, le levanté la barbilla y la miré a los ojos, llenos de lágrimas y de energía. Recuerda esto, cuanto más guapo es un hombre, más fácil le resulta engañarte. No seas tan insensata como para convertirte en una presa a la espera de ser masacrada. Como yo. Quizás mi mirada se detuvo demasiado tiempo, pues Honlu se sobresaltó y asintió repetidamente como un pájaro asustado.
En mi vida anterior, una semana antes de que Churru entrara en la casa, Honlu fue encontrada muerta, colgada boca abajo con su cuerpo en un estado horroroso. Llevaba medio mes desaparecida antes de que la encontraran. En aquel entonces, llevaba un vestido de seda roja y zapatos verdes bordados. Antes jamás me habría atrevido a pensarlo demasiado. Pero ahora al mirar atrás con atención, quizá la habían dejado exhausta. Y no hacía falta nombrar al culpable. Tao Tang seguía deambulando por la puerta lateral, negándose a irse incluso después de 3 días. La gente que pasaba había empezado a susurrar. El sirviente vino a informarme justo cuando despertaba. Honlu me ayudó a vestirme y pintarme la cara en silencio. Al echar un vistazo al joyero, mis ojos se posaron en un colgante hexagonal de jade, y la irritación me invadió al instante. Era la ficha que me había dado Tao Tang. La recogí, pasé los dedos por su superficie y no pude evitar esbozar una sonrisa burlona. Una pieza barata de jade callejero, disfrazada como reliquia familiar por sus dulces mentiras, y yo, una chica enamorada e ingenua, me había dejado engañar. Porque las mujeres como nosotras nos engañamos voluntariamente. Fui a ver a Tao Tang. Su túnica, antes impecable, ahora estaba arrugada, su figura se desplomaba en el abatimiento. En cuanto me vio, sus ojos apagados se iluminaron con una esperanza desesperada. Sus piernas entumecidas temblaban mientras se tambaleaba unos pasos hacia mí. Xinyan, has venido. Ese día, debiste sentirte mal, ¿verdad? Por eso le lanzaste la pelota a la persona equivocada. Su voz era ronca, forzada a despertar lástima. Incluso con mucha consideración, me ofreció una excusa como para aliviar mi culpa. Lo miré a la cara con gélida indiferencia. El recuerdo de mi hijo nonato resurgió, y el asco se apoderó de mí. Espero que recuerde su lugar, señor. Esperando tan abiertamente fuera de la residencia del gran académico durante 3 días, ¿quieres arruinar mi reputación? Pero ya hicimos una promesa. Sus labios agrietados se separaron, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Luego, como si recordara algo, añadió, ¿lo has olvidado? Tenemos una ficha. Para entonces una multitud se había reunido a nuestro alrededor. Todos podían oír sus palabras con claridad. Solté una risa fría, le arrebaté el jade a Honlu y lo arrojé al suelo ante Tao Tang. Se rompió en innumerables fragmentos. Se quedó sin palabras. Lo siento, dije con dulzura, solo era un trozo barato de jade. Puedo compensarte con 20 más iguales. Pero por favor, deja de enviármelos. Tomé un pañuelo de seda y me limpié las manos con cuidado, como si me las hubiera manchado al tocarlo. Mis ojos rezumaban desdén mientras sonreía con dulzura y decía, tu supuesta devoción me resulta más sucia que el barro bajo mis pies. Que esperara aquí descaradamente así demostraba que no le importaba la reputación de una joven. Lo único que temía era que los meses que había pasado tejiendo mentiras fueran en vano. Un hombre que priorizaba su propio beneficio por encima de todo, era más inútil que esa pieza de jade barata. Así que no vi motivo para contenerme. Era mejor resolver este asunto a fondo ante todos los presentes. Yo, Xinyan, no tengo nada que ver con este hombre vil en esta vida. El cuerpo de Tao Tang tembló. Xinyan. Silencio. Honyu, la doncella mayor de mi madre, ladró con fuerza. ¿Acaso un hombre como tú puede pronunciar el título de joven noble? Además, mi señora rara vez sale de casa, e incluso cuando lo hace viaja en palanquín. ¿Cómo es posible que te conozca? Si sigues diciendo tonterías, haré que te lleven ante las autoridades para interrogarte. Tao Tang abrió y cerró la boca, pero no pronunció palabra alguna. Observé su rostro ceniciento y siempre cambiante con fría indiferencia. Incluso una sola palabra más dirigida a él sería un insulto para mí. Tras un tenso enfrentamiento que duró lo que dura media taza de té, finalmente bajó la cabeza y soltó una risa débil y amarga. Luego volvió a alzar la vista hacia mí, con la soledad pintada en el rostro. Una joven noble como tú jamás se involucraría con un pobre erudito como yo. Claro, eso tiene sentido. ¿Cómo podría una hija consentida, vestida de seda y alimentada con jade, comprender el valor de los verdaderos sentimientos? Una actuación excelente sin duda. Si este hombre no me hubiera traicionado sin piedad, casi podría haberle creído.
La gente siempre cambia de opinión. Si de verdad fueras sincero al decir que te casarías conmigo, ¿por qué sigues aquí, haciendo un escándalo? Dejé de sonreír y lo miré fijamente con una mirada fría y penetrante. Ponte la mano en el corazón y pregúntate, ¿no te da vergüenza decir esas palabras? Su expresión se congeló y luego se ensombreció lentamente. Por supuesto. Para alguien que consideraba el amor un juego, un atisbo de pánico era inevitable. Tao Tang finalmente se fue. Desesperado por salvar los últimos vestigios de su dignidad, se tambaleó bajo las miradas despectivas de los espectadores. El payaso había abandonado el escenario y el público naturalmente se dispersó entre ruido y charla. Solo un pobre erudito en busca de riqueza y poder, solo que sus trucos eran demasiado torpes. Falsificó una baratija de jade falsa y la hizo pasar por una reliquia preciada para engañarme. Sin embargo, al final, preferiría elegir a un mendigo antes que tener algo que ver con un mentiroso como él. Un espectáculo excepcional, sin duda. Mi farsa sin duda se convertiría en tema de conversación por toda la capital, pero no me importaba. El futuro aún estaba por escribir, y estos pequeños obstáculos ya no significaban nada para mí. Después del desayuno fui a ver al mendigo. O mejor dicho, el amo solitario al que mi baile bordado había alcanzado. Mi madre había dispuesto que se alojara en la tranquila ala oeste, enviando solo a un sirviente para atenderlo. Temía que si se corría la noticia, las malas lenguas tergiversaran la historia y la convirtieran en un escándalo. Comprendí lo que quería decir. Solo después de mucho tiempo, cuando el sorteo de la boda pasó a ser cosa del pasado, pudimos arreglar la situación con este hombre. Mientras tanto, mi padre se había convertido en blanco de las burlas de sus colegas en la corte debido a este asunto. Sabía bien que lo que me aguardaba en cuanto al destino y el matrimonio era impredecible. Pero lo que más importaba ahora era seguir con vida. En mi vida pasada, cuando el demonio zorro devoró mi esencia espiritual, me había dicho que era un recipiente de purina único en un siglo. Incluso si Tao Tang no me hubiera traído hasta allí, habría venido a por mí de todas formas. La energía purina era el mejor alimento para cultivar el poder demoníaco. Y el niño que llevaba en mi vientre, joven y puro, lo habría ayudado a transformarse de maneras inimaginables, desatando un mal incalculable sobre el mundo. Si me alcanzara en esta vida, la muerte sería una lástima. Peor aún, podría destruir a toda mi familia. Mis pensamientos se enredaron en un caos. Apreté con fuerza mi pañuelo de seda, con un dolor desgarrador que me roía el corazón sin cesar. En ese momento se oyó un grito de dolor. Corrí al ala oeste y llegué justo a tiempo para ver a un hombre alto y atractivo agarrando con fuerza la muñeca del sirviente, con un tono cortante e irritado. Estuve borracho solo 2 días. ¿Por qué me limpiaste? ¿Tienes idea de cuánto me esforcé para ensuciarme así? De hecho, parecía arrepentido. El sirviente me pidió perdón una y otra vez y al verme, se le llenó el rostro de lágrimas. Señorita, por favor, sálvame. El hombre se giró y frunció el ceño al verme. ¿Así que tú fuiste quien me convirtió en esto? No dije nada, solo miré la mano que agarraba al sirviente. Él lo entendió y lo soltó luego con indiferencia, buscó una gran piedra para recostarse, con aspecto de estar completamente satisfecho. Una joven obligando a un hombre a entrar en su residencia, no es buena señal, ¿verdad? Sus palabras fueron una reprimenda pública, pero no me ofendí. Después de despedir al sirviente y a Hon Lu, me acerqué y me senté en el banco de piedra frente a él. Mi voz era solemne. En realidad, te invité a nuestra residencia porque quería pedirte que salvaras a la familia Sen. Sus ojos permanecieron cerrados, su rostro impasible. Mi mirada se desvió hacia las 7 monedas que colgaban de su cintura. Mi voz se suavizó hasta convertirse en una súplica. Señor de las 7 monedas, conocido por matar a innumerables demonios, si vives entre mendigos, seguramente se debe a un pasado doloroso. Pero no tengo otra opción. Te ruego que tengas compasión de nosotros. Quizás toqué la fibra sensible. Abrió los ojos y me miró, sus profundidades eran oscuras y pesadas. ¿Sabes por qué deambulo por los mercados y me comporto así? Negué con la cabeza. Sonrió una sonrisa extraña y dolida. Una vez fui el amo de 9 monedas. Hace 3 años maté accidentalmente a mi hermana menor.
2 monedas se rompieron al instante. Dime, ¿cómo podría alguien como yo salvarte? ¿Cómo no iba a comprender la agonía de perder a un ser querido? Puse suavemente una mano sobre mi vientre a un plano. En mi vida pasada, había estado embarazada de 3 meses antes de morir. El niño ya se había formado. Mientras el demonio zorro me desgarraba, pude sentir el dolor de mi bebé al ser arrancado de mi cuerpo. Incluso antes de nacer, ese niño ya formaba parte de mi corazón. Maestro, no lo entiende, dije en voz baja. Mi vida ya pertenece al demonio zorro. Dijo que volvería por mí, y la familia Sen tampoco escapará. Si quedo embarazada, devorar a la madre y al hijo ayudará a su cultivo. Este demonio es cruel. Una vez que su poder crezca, traerá desastres a mujeres y niños de todo el mundo. Tu hermana también fue víctima de un demonio, continué con lágrimas en los ojos. Y los niños son inocentes. Lo miré y por dentro gritaba, desmoronándome. Los recuerdos de mi vida pasada surgían una y otra vez ante mis ojos, clavándose en mí como agujas, cegándome de dolor, tan doloroso que apenas podía respirar. Ya fuera el demonio zorro o Tao Tang, no los perdonaría. Quizás el odio en mis ojos era demasiado intenso, pues me miró fijamente un buen rato antes de retomar su postura perezosa. Con el ceño ligeramente fruncido, dijo: Tu destino se inclina hacia el yin extremo, un tónico para el cultivo de un demonio. Pero la energía justa de la capital es poderosa. Muy pocos demonios pueden siquiera acercarse a este lugar. ¿Cómo pudo una jovencita tan reservada como tú haber estado involucrada con uno? Parece que en tu vida anterior moriste sumida en el resentimiento. Mi mirada vaciló, luego reí suavemente, casi con tranquilidad. Correcto. En lugar de llamarlo una vida anterior, quizás sea más preciso decir que era el futuro de esta. Se sentó erguido mostrando poca sorpresa, solo curiosidad. De hecho hay 2 almas similares pero distintas dentro de este cuerpo. Te creo. Dime, ¿qué viviste en ese futuro? Todo sonaba absurdo, pero que me creyeran se sentía extrañamente real. Cerré los ojos y, para mi sorpresa, las lágrimas me corrieron por las mejillas. Después de limpiarlos comencé a contarle cada detalle de mi vida pasada, recuerdos amargos y fragmentados al descubierto. No sabía por qué confiaba en él. El rocío de la mañana esperaba el sol naciente. Ondas danzaban sobre el lavabo de porcelana mientras carpas doradas se deslizaban entre las hojas de loto. Suspiró profundamente y se levantó, sacudiendo el polvo de su hilera. Déjamelo a mí. No temas que el pasado se repita. Y no me llames amo. Se acabó el aire tranquilo. Su mirada era penetrante y su voz clara. Me llamo Chu Yi. Soy de Chuzhou, entrenado en el monte Longwu. Maestro de las 7 monedas no es más que un título otorgado por otros. No valgo ni un chasquido de los dedos de mi maestro. En ese instante la luz del sol naciente se derramó sobre su rostro, proporcionándole un resplandor radiante. Sentí como si me hubieran quitado un gran peso del pecho. A la mañana siguiente Chu Yi se había ido. El sirviente que lo atendía yacía en la cama roncando ruidosamente, y solo despertó cuando Honlu lo sacudió. Aún aturdido, su rostro palideció de miedo y culpa mientras tartamudeaba hacia mí. Señorita, esta mañana después del desayuno, el maestro Chu dijo que necesitaba salir. Temí que huyera e intenté detenerlo, pero levantó la mano y me desmayé. No dijo por qué. El sirviente negó con la cabeza, con aspecto de estar completamente avergonzado. Me serené y miré hacia la habitación. Sobre la mesa de peral, vi una vieja moneda de cobre. Di un paso adelante y la recogí, sujetándola con fuerza en la palma de la mano. Solo entonces se me tranquilizó el corazón. No te preocupes. Volverá. Antes de irme le dije al sirviente que no le contara esto a mi madre, no había necesidad de molestarla más. De vuelta en mis aposentos, me puse ropa de hombre y salí por la puerta trasera, en dirección al pabellón Wanjun. Ese lugar albergaba innumerables tesoros excepcionales. Entre ellos podría haber algo que un demonio zorro temería. El tiempo apremiaba y no sabía cuándo regresaría Chu Yi. Tenía que estar preparado. Honlu se disfrazó de sirviente y me siguió. Desde ayer, se había vuelto mucho más callada, quizá la había asustado.
Después de todo, solo tenía 14 años. El pabellón Wanjun estaba en uno de los barrios más prósperos de la capital. Cuando llegué, sus grandes puertas aún estaban cerradas herméticamente. En la esquina, junto a la entrada, había un anciano sentado, fumando lentamente una pipa. Envié a Honlu a atender el carruaje y me acerqué a él. El anciano levantó sus ojos nublados para observarme un momento antes de reírse suavemente. Vuelve. Este lugar está cerca de ti, no hay destino entre tú y el pabellón Wanjun. He oído que cualquiera con plata es bienvenido aquí, dije. He traído dinero, ¿cómo podría no haber destino? El anciano inhaló de su pipa y exhaló una nube de humo blanco que descendió hacia él como niebla, dándole un aire de otro mundo. Ve, dijo. No me ocupo de los muertos. Me quedé atónito. No esperaba que un hombre con tan poca apariencia me descubriera tan fácilmente. Una oleada de respeto se agitó en mi corazón. Anciano, supliqué, lo que busco solo se encuentra en el pabellón Wanjun. Saqué un fajo de billetes de plata y los levanté con ambas manos. Solo deseo seguir viviendo. El anciano no los alcanzó. En cambio, miró más allá de mí por un largo momento y luego negó lentamente con la cabeza. Tu resentimiento te aferra demasiado. Ni siquiera puedes alcanzar el camino de la reencarnación. Ah, olvídalo. Dejó su pipa y sacó de su túnica un talismán triangular que me entregó. Algún día lo necesitarás. Recuerda, el cuerpo no es más que un recipiente y solo puede albergar una alma. Atónita, lo acepté. Estaba a punto de darle las gracias, pero ya no estaba. Sus palabras resonaron en mi mente. Dos almas no pueden coexistir en un mismo cuerpo. Un día uno de nosotros deberá partir. ¿Seré yo? ¿O el yo que aún duerme en lo profundo de esta carne? Sin dejar de darle vueltas a las palabras del anciano, me preparé para abandonar el pabellón Wanjun. Pero justo cuando mi pie tocó el último escalón, su voz me llegó de nuevo, distante y pesada. Quienes deben irse no pueden quedarse por mucho que lo deseen. Suelta tus apegos. Ambos deberían renacer pronto. Me quedé paralizado a medio paso. Los dos. ¿A quién más se refería? De vuelta en la finca, pasaron 3 días sin que saliera del patio. Le di vueltas al talismán dorado una y otra vez, pero no encontré nada raro. Más tarde envié a alguien a preguntar y supe que la dueña del pabellón Wanjun era, en realidad, una mujer, y que la tienda no estaba cerrada el día que fui. Parecía que el misterioso anciano me había estado esperando deliberadamente. Justo entonces, Honlu entró con una bandeja de madera. Me puso un tazón de sopa de hongo de nieve y semillas de loto. Señorita, esta es su sopa favorita. La señora pidió especialmente a la cocina que la preparara. Mi mano, que aún agarraba el talismán dorado, temblaba ligeramente. De inmediato pensé en Tao Tang. Fruncí el ceño y mi voz se volvió fría. Detesto esto. Llévatelo y no lo vuelvas a traer. Se detuvo sin atreverse a preguntarme y sacó la sopa. El día anterior había enviado gente a investigar, pero aún no había recibido noticias. Quería saber qué estaba haciendo Tao Tang. Sabiendo lo que quería decir, Honlu respondió obedientemente, había instalado un puesto de pinturas y caligrafía frente al estudio oculto de Jade. Muchos clientes pasaron, incluidas hijas de altos funcionarios. La hija del gran comandante Lu parecía muy enamorada de él, ya habían intercambiado fichas. Su voz se fue haciendo cada vez más débil, hasta convertirse en apenas un susurro. De hecho, así era exactamente como me había cortejado. Tao Tang, tus trucos son pésimos, pero aún así te sirven. Vigílalo de cerca. Informa de cualquier progreso de inmediato. Tras despedir a Honlu, coloqué la moneda antigua que Chu Yi había dejado junto al talismán dorado. Ambos objetos palpitaban con un aura sobrenatural. Los miré con tanta atención que no noté la sombra que se extendía sobre las vigas del techo. Solo cuando una oleada de terror me invadió desde arriba, miré hacia arriba y un escalofrío me recorrió la sangre. Allí, enroscada entre las vigas, había una enorme serpiente negra. Su grueso cuerpo serpenteaba por la madera, con sus inquietantes ojos verdes fijos en mí. Una lengua roja como la sangre, cubierta de moco, se movía dentro y fuera, como si fuera a abalanzarse sobre mí en cualquier momento.
Contuve la respiración, con todos los músculos tensos, mientras mi mente ya planeaba la ruta de escape más rápida. En ese tenso latido corrí hacia la puerta. Detrás de mí, un frío asesino cortó el aire. No me atreví a mirar atrás. En algún lugar del patio había un alijo de polvo de rejalgar, mi única oportunidad. Corrí hacia el escondite, agarré un puñado de arena mezclada con el polvo y lo arrojé por encima del hombro, junto con la moneda de cobre. Se escuchó un agudo sonido metálico. La cabeza de la serpiente había sido alcanzada, y su enorme cuerpo se retorcía frenéticamente. Su cola azotaba el patio, destrozándolo todo a su paso. Un gemido monstruoso y lastimero brotó de su boca, tan inquietante que era indistinguible del grito de un fantasma. Retrocedí tambaleándome, tropezando con una piedra y cayendo con fuerza. La atención de la serpiente se fijó en mí, su grotesco rostro se retorcía de codicia mientras me observaba como si fuera un suculento trozo de carne. En el instante en que se abalanzó, un rayo blanco cruzó mi vista, golpeando la cabeza de la serpiente y derribándola. Aproveché la oportunidad y me escabullí. Tras unos pasos, miré hacia atrás. La figura blanca había desaparecido. ¿Qué era eso? La serpiente sacudió su enorme cabeza y volvió a arremeter con las fauces abiertas. Pero esta vez, unos talismanes dorados cobraron vida, encadenando su cuerpo con brillantes cadenas. Desde arriba, una calabaza dorada descendió y succionó a la bestia que se agitaba en su interior. Chuyi se quedó en la puerta del patio, tejiendo un hechizo con una mano y murmurando conjuros con los labios. La calabaza se encogió hasta encajar perfectamente en su palma, luego con un movimiento de los dedos, la aplastó hasta convertirla en polvo. Apretando mi corazón, que latía con fuerza, lo miré conmocionada. Su rostro estaba frío como el hielo, sus ojos ardían con un odio asesino. Los demonios serpientes solo merecen la muerte. Su hermana había sido asesinada por uno. Él había alcanzado la fama siendo aún joven, un prodigio que se convirtió en el maestro de 9 monedas a temprana edad, el discípulo más talentoso del Monte Lombu, un héroe que mataba demonios y protegía a los inocentes, y una espina clavada en el costado de todo monstruo. Para vengar a los de su especie, un demonio serpiente envenenó y esclavizó a la hermana menor de Chuyi, usándola para dañar a innumerables personas. Para cuando Chuyi regresó, ya era demasiado tarde. El cuerpo de la chica estaba empapado en sangre. De pie en medio de un mar de cadáveres, le sonrió con una sonrisa torcida y misteriosa. Él se abalanzó intentando purgar el veneno de la serpiente de sus venas, pero ella agarró su espada de madera de durazno y se la clavó en el pecho. Antes de que la muerte la reclamara, su mente nublada se despejó por un breve y doloroso instante. Su rostro, pálido como el papel, se curvó en una leve sonrisa mientras jadeaba. Hermano, por fin, Churrua ha esperado lo suficiente para que volvieras a casa. Su nombre me impactó como un rayo. La taza de té se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Churrua. Tu hermana se llamaba Churrua. Chuyi giró ligeramente la cabeza, la tristeza se reflejaba en su rostro. Sí. Pero seguro que nunca la conociste. Era frágil de nacimiento y se crió en un pueblo lejano, lejos de aquí. Y murió hace 3 años. Quizás sea solo una coincidencia de nombres. Me tranquilicé hablándole tanto a él como a mí misma. Pero el rostro de Churrua se iluminó en mi mente gentil, cautivador, con una mirada maliciosa. En mi vida pasada, Aotang la había tratado con gran ternura. Los sirvientes murmuraban que pronto se convertiría en la segunda señora de la casa. Solo un hombre, mi perro callejero, la había despreciado, ladrando como un loco cada vez que se acercaba a mí. Un hombre murió envenenado después. Y tanto Churrua como yo sabíamos exactamente quién lo había hecho. ¿De dónde sacaste esto? La voz de Chuyi me sacó de mis pensamientos. Había cogido el talismán dorado, mirándolo con incredulidad. Una vez vi a Churrua con uno así, pero lo quemó hace mucho tiempo. Relaté el encuentro con el misterioso anciano. Chuyi frunció el ceño, murmurando conjuros y trazando símbolos en el aire. Tras un momento habló. Esto no es más que un talismán común de protección. Acepté el talismán, repitiendo sus palabras en voz baja. Común. Pero en el fondo sabía que no era así. Chuyi bostezó.
Llevo 3 días reuniendo catalizadores medicinales por toda la ciudad sin dormir. Durante el próximo mes, no me molestes mientras los refino. Y una cosa más. Se acercó y dibujó un sigilo en mi frente, luego me entregó un colgante de calabaza verde jade. Este amuleto evitará que los demonios menores se acerquen a ti. La calabaza de jade puede contener a un demonio poderoso durante el tiempo que toma beber una taza de té, unos 15 minutos. Recuerda, si estás en peligro, encuéntrame primero. Asentí y me puse el colgante alrededor del cuello, rozando con los dedos su fría superficie. Sentí curiosidad. ¿No aplastaste uno de estos después de capturar a la serpiente? Ah, eso. Las compro al por mayor. 5 monedas cada una. Lamentablemente solo me quedan 2. Bostezó de nuevo con aspecto completamente despreocupado. Cuando tenga tiempo me abasteceré. Habló de artefactos exterminadores de demonios con la misma naturalidad que si fueran baratijas de un puesto de mercado. Estaba asombrado e inquieto a la vez. ¿Acaso todos los sacerdotes taoístas del Monte Longu son tan indiferentes a estas cosas? El tiempo transcurrió en una paz incómoda. Medio mes después, Honlu llegó corriendo con noticias alarmantes. Tao Tang había rechazado públicamente a la hija del gran comandante y había centrado su atención en una joven huérfana. ¿Cómo pudo el gran comandante Lu tragarse semejante insulto? Era increíble. Pero cuando más tarde vi a la niña en la calle, entendí por qué. No era humana. Tras esos ojos grandes y llorosos se escondía una malicia venenosa, la misma malevolencia que había visto en la serpiente negra que me atacó. Bajé la mirada y me dirigí a un puesto cercano de figuritas de azúcar, fingiendo curiosear. La expresión de Tao Tang se había vuelto vacía, sus ojos solo se posaban en esa chica, como un ídolo de arcilla sumergido en la muerte. Se detuvieron detrás de mí. La voz de la chica era dulce y suave. Hermano Tang, yo también quiero una figura de azúcar. Sí, te la compro. Me quedé paralizado. Se acercó y un hedor nauseabundo me inundó la cara. Instintivamente me tapé la nariz y la boca apartándome, mientras mi otra mano apretaba la calabaza de jade. Mi corazón latía con fuerza. Sin dejar de sonreír, cogió una figurita de azúcar con forma de doncella y la hizo girar delicadamente entre los dedos. ¡Qué fragante es su aroma, señor! No a polvos, sino a aroma de cuerpo de mujer. Hoy había venido vestido de hombre, decidido a comprobar por mí mismo por qué Tao Tang estaba tan enamorado de esa supuesta huérfana. No esperaba encontrarme con un demonio. Quizás, señorita, se equivocó. Soy hombre, ¿cómo podría oler a mujer? Me obligué a mantener la calma, deseando que mi cuerpo se mantuviera firme ante ella. Si mostraba miedo ahora, podría no salir vivo de este encuentro. ¿De verdad? Sus labios se curvaron aún más, en una sonrisa demasiado inquietante para ser humana. Con un movimiento delicado, rozó la cabeza de la figurita de azúcar con la yema del dedo, que se desprendió con un suave crujido. Se la metió en la boca con la mirada llena de sed de sangre. Esta cabeza está deliciosa. Entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se llevó a Tao Tang tranquilamente. La tensión de mi cuerpo se disipó de golpe. Casi se me doblan las rodillas. Incluso ahora, frente a un demonio, el terror aún me atormentaba. Si mi suposición era correcta, esa mujer era la hembra de la pareja de serpientes de la que Chu Yi había hablado, la doncella de la serpiente negra que él había matado. Las vidas de una pareja de serpientes están entrelazadas. Con el macho muerto, la hembra sobrevive solo uniéndose temporalmente a un huésped humano. A juzgar por la expresión aturdida de Tao Tang, probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida. Afortunadamente su poder demoníaco aún no se había recuperado por completo. Esa fue la única razón por la que no se atrevió a golpearme directamente. De lo contrario, no habría salido ileso hoy. Después de regresar a la finca y cambiarme de ropa, fui directo al ala oeste. Mi madre estaba sentada en el patio, tomando té. Mis pasos se ralentizaron. Al oír el sonido, se giró y me miró con la preocupación grabada en el rostro. Me condujo a una habitación lateral hablándome con suavidad, pero recordándome repetidamente los límites adecuados entre hombres y mujeres, y aconsejándome que no visitara el ala oeste con demasiada frecuencia.
Por mi culpa, mi padre seguía siendo objeto de burla entre sus compañeros. Nunca me lo dijo, temiendo que me hiciera daño. Mi madre también estaba profundamente angustiada. Lo entendí todo. Y así, a pesar de los miles de agravios que guardaba en mi corazón, no dije nada. No quería que los agobiara la pesadilla de demonios y espíritus. Madre suspiró suavemente. Si de verdad admiras a ese hombre, incluso que se case con nosotros no sería imposible. Al menos entonces podría verte todos los días. No dije nada, solo me apoyé en silencio sobre su hombro. Las palabras del anciano aún resonaban en mi mente. Si pudiera, realmente desearía quedarme con mis padres más tiempo. Al 20º día, Chuyi aún no había salido. Y extraños y escalofriantes incidentes se extendían por la capital. Algunos ocurrieron a bordo de barcos fluviales, otros en pabellones junto a la carretera, otros en templos abandonados en las afueras. Todos los muertos eran jóvenes. Sus cuerpos estaban rígidos, sus ojos desorbitados, sus extremidades retorcidas grotescamente como si hubieran muerto de puro terror. La gente susurraba aterrorizada, un demonio anda suelto. El alboroto sacudió la capital. Las autoridades enviaron a 6 funcionarios del Ministerio de Justicia a investigar. Pero en una sola noche solo uno regresó con vida, y su mente quedó destrozada. Murmuraba lo mismo una y otra vez. 81, 81. Poco después se produjeron más muertes, incluyendo las de los 5 investigadores restantes. El número total de víctimas fue exactamente 81. El pánico se apoderó de la ciudad. Incluso la corte estaba desconcertada. Solo podían ofrecer una recompensa desorbitada para contratar exorcistas competentes. La recompensa atrajo a innumerables sacerdotes y hechiceros taoístas, pero los movimientos del demonio eran esquivos, nadie podía descubrir dónde se escondía. Incluso en la finca del gran académico, 2 valientes porteros desaparecieron. Más tarde fueron encontrados muertos cerca de la puerta del callejón lateral, con las palmas de las manos talladas con caracteres que al juntarse, decían medianoche. Quítate la vida. Sabía que era un mensaje del demonio serpiente dirigido a mí. Cada medianoche permanecía despierto con los nervios a flor de piel. Incluso el susurro del viento me erguía. Poco a poco empecé a sentirme mal. Suji llegó al patio Hanxiang y arrojó una botella de porcelana por la ventana. Sé todo lo que está pasando en la capital, dijo. Dentro hay 10 píldoras que preparé específicamente para ti. Tu destino yin puro te permite controlar espíritus. En tiempos de peligro, te ayudarán a controlar almas errantes para protegerte. También me enseñó a hacer los sellos manuales, con sus dedos trazando los movimientos contra la ventana de papel. ¿Lo has aprendido? Apreté con fuerza la fría botella de porcelana, su frío traía una extraña claridad a mis pensamientos. Gracias. Gruñó en señal de reconocimiento, y luego su tono se volvió más enérgico. Llevas un mes sin hacer nada. Es hora de que estire las piernas. Cuando regrese te traeré una bolsa de piel de serpiente. Parecía que Suji iba a cazar a la serpiente restante, la hembra. Solté un suspiro lento. Sin embargo, en lugar de alivio, una inexplicable inquietud se apoderó de mí, como una espesa niebla que oscurecía todo lo que tenía por delante. Era una sensación que ya conocía, y nunca era buena señal. Mis pensamientos empezaron a divagar. En mi mente surgió una escena, el momento en mi vida pasada, en que fui perseguido por bandidos de la montaña. Churruo me dejó inconsciente y me arrastró a un carruaje. Justo antes de que la oscuridad me envolviera por completo, me susurró al oído. Hermana Yan, dime si muero, ¿crees que Tao Tang te capturaría para intercambiarla por mí? Apostemos. Supongo que sí. Entonces le ordenó al cochero que se fuera. Un momento después oí una risa fría y escalofriante y después nada. Para cuando regresé a casa, el recuerdo se había desvanecido de mi mente. Así que eso fue todo. Había estado dispuesta a arriesgar su vida solo para destruir la mía. Una locura absoluta. Mis pensamientos volvieron al presente y me empezó a picar la garganta. Intenté llamar a Honlu, pero me di cuenta de que no podía moverme.
En ese momento, las puertas de mi habitación se abrieron de golpe y un remolino de niebla dorada entró flotando, consolidándose junto a mi cama. La niebla se espesó, retorciéndose en una forma que conocía de sobra, una silueta codiciosa sacada de mis pesadillas. Cuerpo Jin puro. Por fin te encontré. Estaba aquí. Había venido por mí. Mi cuerpo temblaba violentamente, el miedo y el odio me azotaban como una ola. No podía moverme. Solo pude mirarlo con furia. ¿Me odias? Deberías. Después de devorarte, ven a buscarme en la otra vida, caca. La abominación mitad humana, mitad zorro apestaba a descomposición. Mi pesadilla estaba a punto de repetirse. Me agarró pero chilló cuando una barrera invisible le quemó la mano. El sello protector de Chuye. Apenas exhalé de alivio cuando gruñó inmundo taoísta. Hoy te devoraré. Sus fauces se abrieron de par en par y de un solo trago, me tragó a mí y a toda la cama. Un hedor tan nauseabundo que parecía pudrir el aire mismo llenó mis pulmones. La oscuridad me envolvió. Cuando desperté, estaba de vuelta en la guarida del demonio zorro. Había capturado 3 faisanes salvajes y murmuraba sobre romper el amuleto protector de Chuye. Con un zarpazo casual, la cabeza de un faisán salió volando sin que pudiera siquiera forcejear. Sangre caliente y pestilente me salpicó la cara, y sentí una violenta arcada, con arcadas por el calor y el hedor repugnantes. Por suerte podía moverme. Mientras el demonio masacraba al segundo pájaro, agarré la calabaza de jade y la lancé al aire, cantando el conjuro. La calabaza se hinchó succionando al demonio hacia su vientre, pero en lugar de encogerse, flotó en el aire, latiendo con una luz roja siniestra. Me puse de pie de un salto, limpiándome la sangre de la cara a toda prisa, y salí corriendo de la guarida del zorro. Descalzo, piedras afiladas se me clavaron en los pies hasta que sangraron, pero no me detuve. Sobre mí nubes de tormenta devoraban el cielo. Cuervos negros se posaban en las ramas, y el sendero del bosque se extendía interminable ante mí. Aún así, no me atreví a detenerme. El tiempo que me dio una taza de té fue demasiado corto para llegar a Chuye. No supe cuánto corrí. Por fin, el bosque se abrió paso y frente a mí se alzaba una pequeña cabaña destartalada, abandonada hacía tiempo, con la hiedra trepando por la cerca. La puerta de madera entreabierta parecía invitarme a entrar. Miré mis pies ensangrentados. Sin dudarlo, entré. La tenue luz del interior reveló gruesas telarañas que colgaban por todas partes. Gracias al tenue resplandor que se filtraba, logré encontrar una linterna y encenderla. En cuanto la llama se encendió, la cara de un zorro apareció frente a mí. Su lengua viscosa se deslizó por sus colmillos mientras una sonrisa aterradora curvaba sus labios. Conejito blanco. Te he atrapado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me tambaleé hacia atrás justo cuando el demonio se abalanzó sobre mí. Mi cuerpo se estrelló con fuerza contra el suelo, un dolor punzante me atravesó, pero no tuve tiempo de pensarlo. Mis manos se iluminaron con los sellos que Chuye me había enseñado. De inmediato más de una docena de almas errantes en la cabaña se lanzaron hacia adelante, formando una barrera ante mí. El demonio salió despedido hacia atrás. Me puse de pie con dificultad con el corazón latiéndome con fuerza, y observé cómo los espíritus desgarraban la carne del demonio, desgarrando y royendo mientras aullaba de dolor, pero no podía ver nada. Así que tenía razón. Antes de entrar en la cabaña, ya había notado que algo no iba bien. Una cabaña solitaria en lo profundo del bosque no era inusual, pero la frondosa hiedra que se enroscaba a lo largo de la cerca sí lo era. Una cabaña oculta bajo árboles imponentes, donde la luz del sol nunca llegaba, ¿cómo podía la hiedra, que se nutre de luz, florecer allí? Solo había una respuesta, era falso. Así que tragué en silencio una de las pastillas que Chuye me había preparado. Una vez dentro descubrí lo que sospechaba, el lugar rebosaba de espíritus, los restos atormentados de niñas asesinadas por el demonio zorro. Al igual que yo eran juguetes engañadas haciéndoles creer que habían sido rescatadas, solo para caer en esta siniestra trampa y ser destrozadas pieza por pieza. Como un gato jugando con un ratón, el demonio destrozó sus cuerpos y mentes antes de devorarlas. Disfrutaba de corazones que se agitaban de terror, saboreando el miedo que latía en la carne aún viva. Pero los cielos son justos.
Toda deuda debe ser saldada. Ahora el demonio zorro estaba atado, atrapado por los mismos espíritus a los que había agraviado. Su poder estaba sellado, dejándolo aullar venenosamente. Te comeré. Drenaré hasta la última gota de tu esencia, te desollaré, trituraré tus huesos y me tragaré hasta el último pedazo de ti. Tomé una espada de hierro oxidada que yacía en un rincón y di un paso adelante, plantando mi pie sobre su pecho. Todo el miedo se había ido, solo quedaba el odio, el mismo odio inmenso que ardía en los espíritus que me rodeaban. Monstruo siseé con la voz temblorosa de furia. ¿Quién merece morir eres tú? El terror brilló en sus ojos mientras atacaba. Sangre caliente y fétida salpicó mis faldas. Hice una mueca y volví a golpear. Y otra vez. Docenas de veces, mucho después de que la criatura dejara de respirar. Finalmente rompí la linterna, prendiendo fuego a la cabaña y al cadáver que contenía. Formando sellos con las manos, liberé a los espíritus. Liberados de su venganza, se disolvieron en serenas corrientes de luz blanca y se elevaron hacia el cielo. Me quedé afuera observando cómo las llamas rugían en la noche. Sin embargo, no había alegría en mí. Por mucho que me vengara, lo que había perdido jamás podría recuperarse. Mientras estaba allí, dos luces aparecieron a mi lado. Al mirar hacia abajo vi a un hombre, a mi fiel perro y a una niña. Me miró en silencio con una sonrisa dulce y obediente en su joven rostro. Su boquita se movía. Madre. Las lágrimas me nublaron la vista. Caí de rodillas y acuné su efímera figura entre mis brazos. Solo por un instante. Solo una vez, déjame abrazarte. Mi hijo. Entre lágrimas sentí que alguien se acercaba por el bosque. Levanté la cabeza y me quedé paralizado de la sorpresa. Era él. Para cuando los sirvientes me encontraron tropezando montaña abajo, llevaban un buen rato buscándome. Honlu corrió a ayudarme a subir a un pequeño carruaje y llevarme a casa. De camino me dijo que el demonio que aterrorizaba la capital había muerto. Una enorme serpiente blanca, de más de 10 metros de largo, había sido abatida en lo alto de la muralla de la ciudad. Tenía los huesos destrozados, la carne desgarrada y la piel arrancada. Sus órganos habían desaparecido sin dejar rastro. Tao Tang no aparecía por ningún lado. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Quizás ya lo había devorado el demonio serpiente. Escuché en silencio. Después de un rato pregunté si Chuyi había regresado al ala oeste. Ella negó con la cabeza. La mayoría de los sirvientes seguían fuera esa noche, y ella desconocía su paradero. Por razones que no podía explicar, un temor inquebrantable me corroía, la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder. De vuelta en la finca limpié y vendé mis heridas a toda prisa. Mi madre vino a verme y me preguntó por qué tanto yo como mi cama habíamos desaparecido sin dejar rastro. Con la muerte del demonio zorro me había quitado un peso de encima, así que le conté brevemente lo sucedido. Aún así, seguía profundamente preocupada. Pero cuando supo quién era realmente Chuyi, finalmente se tranquilizó. Un taoísta de la montaña Longwu, a los ojos de la gente común, un hombre de gran poder. Mamá dijo que le explicaría todo a papá. Llevaban días sin dormir, temiendo que me hubiera enamorado de un mendigo. Ahora, por fin, podían estar tranquilos. Mientras la veía alejarse, una leve sonrisa se dibujó en mis labios y el peso en mi pecho se alivió un poco. Era una sensación que no podía definir. Sin saber cuándo regresaría Chuyi, lo esperé en el ala oeste. Regresó a la tercera vigilia de la noche. Y trajo consigo a una mujer. Las lámparas de seda proyectaban un cálido resplandor sobre su piel de porcelana. Su rostro era inocente y delicado, sus labios rojos y su nariz prominente pintaban una imagen de belleza impecable. Me quedé tan atónito que no pude hablar. Churruo. ¿Cómo podía ser ella? En cuanto nuestras miradas se cruzaron, el miedo la invadió. Inmediatamente se agachó detrás de Chuyi, temblando mientras susurraba, hermano. Churruo está asustada. Chuyi la tranquilizó con dulzura y luego se giró hacia mí. Esta es mi hermana menor, Churruo. Su corazón está en una posición diferente a la de la gente común. Ese año no murió.
Más tarde fue capturada por un demonio serpiente y obligada a seducir a hombres para drenarles la vitalidad. Sufrió terriblemente todos estos años. No soporto dejarla sufrir más. Mis dedos se apretaron alrededor de la tela de mi manga. Un recuerdo surgió inesperadamente. Tao Tang trajo a Chu Ruo a nuestra casa en mi vida pasada. Ella también se había encogido tras él, como un cervatillo asustado buscando refugio. Xin Yan le había dicho entonces mirándola con dulzura, la salud de Chu Ruo es frágil. Es pura suerte que esté viva. No puedo dejarla sufrir más. La ternura en sus ojos había sido deslumbrante e infinita. ¿Por qué? Porque el pasado y el presente se reflejaban tan inquietantemente. Las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba. Mi maldito enredo con esta mujer, al parecer, estaba destinado a no romperse jamás. Me levanté sonriendo levemente. Taoísta Chu, hay algunas palabras que quisiera decirte a solas. ¿Hablamos en el salón principal? Su expresión se tornó solemne. Volvió a mirar los ojos inocentes de Chu Ruo antes de asentir finalmente. Las velas del salón parpadeaban mientras hablábamos durante más de media hora. Al final, la mirada de Chu Ye se había vuelto pesada. A lo lejos, Chu Ruo lo esperaba junto al estanque de lotos. La pequeña niña sonrió dulcemente con hoyuelos suavizando su rostro y su belleza radiante mientras trotaba hacia él. Hermano, ¿terminaste de hablar con tu hermana? Chu Ruo tiene hambre. Parecía tan inofensiva, como un conejo blanco como la nieve. Chu Ye le dio una palmadita en la cabeza, aunque su expresión era seria. Luego se volvió hacia mí. Chu Ruo aún es joven. La dejaré aquí, en la residencia del erudito. Por favor, cuídela, señorita Sen. Dentro de 3 meses, regresaré con el antídoto contra el veneno de serpiente. Volvió a mirarla a la cara, aturdido y con ternura. Para entonces mi Chu Ruo estará bien. Durante los 5 días posteriores a la partida de Chu Ye, Chu Ruo no salió de su habitación ni una sola vez. Hice que las criadas me trajeran 3 comidas al día a la hora indicada, y no hice nada más. Al 6.º día por fin apareció. ¿Qué decía? Así, una mujer desvergonzada siempre habla más alto. De repente se mostró excesivamente cariñosa conmigo, algo completamente diferente a nuestro primer encuentro. No me sorprendió en absoluto, pues su talento actoral siempre había sido impecable. Por respeto a su hermana de Chu Ye, mi madre la trató con cortesía. Pero Chu Ruo no sabía dónde detenerse, a menudo se entrometía en el patio de mi madre, perturbando su paz. La siguiente vez que vino, la intercepté en la puerta. Rompió a llorar. Hermana Yen, solo quiero ayudar a cuidar de la señora. No es necesario, la interrumpí bruscamente. Cuidaré de mi madre yo misma. Su carita palideció. Después de eso, dejó de acercarse por completo a las habitaciones de mi madre. 2 meses después de la partida de Chu Ye, quizás sintiéndose más a gusto conmigo, Chu Ruo me invitó a un templo en las afueras a rezar. Hermana Yen dijo con dulzura, he oído que varios niños de la capital han desaparecido. Nadie sabe si son humanos o demonios los que causan problemas. ¿Por qué no vamos al templo Fa Ming a orar por la paz? La miré en silencio. Ella había dicho exactamente las mismas palabras en mi vida pasada. En aquel entonces estaba embarazada y me conmovían profundamente los recuerdos de las dificultades de mi madre. No le di mucha importancia y acepté, y esa decisión condujo directamente a todo lo que vino después. Esta vez, no tuve paciencia para seguir sus juegos. Me negué rotundamente. No dijo nada más y nunca volvió a mencionarlo. 3 días después, al anochecer, encontré a un hombre medio muerto de hambre fuera de la puerta lateral, 2 años antes de que apareciera en mi vida anterior. Hice que mis sirvientes lo llevaran adentro y lo cuidaran, alimentándolo con mis propias manos. Era tan obediente. Después de comer hasta saciarse, se acurrucó a mis pies, buscando mimos. Chu Ruo también pasó, aunque no se atrevió a acercarse. Simplemente se quedó afuera de la puerta con una sonrisa amable. Hermana Yen, le gustas mucho a un hombre. Parpadeé con una punzada de sorpresa. Me giré hacia ella con los labios ligeramente curvados. Nunca le dije a nadie que planeaba ponerle un nombre. No esperaba que adivinaras lo que pensaba.
¿No es demasiada coincidencia? La sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente. En ese breve instante nuestras miradas se cruzaron, se oscurecieron por completo, y su boca se curvó en una sonrisa escalofriante y antinatural. ¡Ah! Me han descubierto. Me levanté y cerré la puerta en silencio. Agarrándole la barbilla con fuerza, recorrí con un dedo las comisuras de esa sonrisa torcida. Mi voz era tan gélida que dejó paralizada a Mero. Odio esta sonrisa sobre todas las cosas. Es horrible. Bajo la orden de mi espíritu, el cuerpo de Churrua quedó inmovilizado. Sin embargo, no mostró miedo, solo me miró fijamente a los ojos y se burló. Ya he colocado el tablero cerca de la capital, Senyen. Esta vida tuya está destinada a ser un peón muerto en mis manos. Se rió como un loco después de eso. Mi expresión no cambió. Levanté la mano y le di un golpe en la nuca, dejándola inconsciente. No necesariamente. Puedes quedarte con la pieza negra, murmuré con frialdad, pero yo tengo la blanca. A ver quién ríe último. La miré desplomada y le ordené a Honlu que la atara con fuerza y la protegiera con celo. Nadie debía acercarse a ella. Entonces esperaría a que Chuyi regresara y separaría su alma. Ese día, en el salón, le conté a Chuyi todo lo que Churrua había hecho en mi vida pasada. Combinado con todo lo sucedido recientemente, las piezas formaban una imagen profundamente errónea. Primero, esas serpientes negras gemelas habían estado cultivando en lo profundo de las montañas. ¿Por qué aparecieron de repente en la capital y por qué me atacaron primero? Segundo, en esta vida, no había elegido a Tao Tan como mi esposo. Todo en el futuro había cambiado. Entonces, ¿por qué la descendencia de esas serpientes lo eligió como su recipiente humano y por qué me provocaba de nuevo? Un erudito frágil como él no podía compararse con un hombre fuerte y sano. Aparte de Chuyi, quien le contó al demonio serpiente sobre el rencor entre Tao Tang y yo. En tercer lugar, el espíritu remanente de un hombre reveló que en mi vida pasada, Churrua coludió en secreto con el demonio zorro y finalmente fue devorada por él. En esta vida, eligió trabajar con demonio serpiente. ¿Podría ser que ella también renaciera? Finalmente el talismán dorado. Chuyi había dicho que ella también poseía una, probablemente regalada por el mismo anciano. Si mi suposición era correcta, ella también portaba dos almas. Una era la original y bondadosa hermana menor de la familia Chu, la otra, un alma malévola nacida de la corrupción del veneno de serpiente. Chuyi guardó silencio un buen rato. Luego, con la mirada perdida, compartió un secreto que jamás había revelado. Cuando nació Churrua, empezó en silencio, era una deformidad, un solo cuerpo con dos cabezas. Y ambos estaban conscientes. Tras dar a luz, mi madre se desangró. Con solo mirar al niño, partió de este mundo. Mi padre sostenía al bebé con una tormenta de emociones en los ojos. Al tocar la segunda cabeza, ésta le arrancó el dedo de un mordisco. Vio colmillos afilados, ojos negros como la brea y un grito que no se parecía en nada al llanto de un recién nacido. Era el grito de un demonio. Para salvar al mundo de la calamidad, hizo lo único que pudo, tomó una espada y cortó la segunda cabeza. Pero Churrua sobrevivió. Creció aparentemente normal. Hasta los 15 años. Fue entonces cuando el veneno de la serpiente se apoderó de ella, y la otra alma regresó. La voz de Chuyi se fue apagando. Cuando por fin volvió a hablar, la angustia ardía en sus ojos. Después de matar a la serpiente demonio, corrió a mis brazos y lloró. Su rostro o su cuerpo, nada había cambiado desde hacía 3 años. Fue entonces cuando supe que quien maté entonces era el verdadero Churrua. Yo merezco la muerte. Se quedó mirando sus manos temblorosas, lleno de autodesprecio. Bajé la mirada y exhalé suavemente. Entonces dale paz. Si ese cuerpo sigue dañando a otros, quien cargue con el pecado será el verdadero Churrua. Casi podía oír el frenético latido de su corazón estabilizarse. Muy bien. Hicimos un pacto, en 3 meses él buscaría sangre de Fénix para separar las almas. Y yo me quedaría en la capital para contener a Churrua. Ahora que se había revelado, ya no podía permitirme quedarme de brazos cruzados. Al despertar, no se resistió. Se quedó quieta en la cama, tarareando viejas canciones infantiles,
con una calma desconcertante, tan tranquila que me puso los pelos de punta. Y entonces llegó más horror. En los últimos días, 11 niños habían desaparecido en la capital. Mi instinto me decía una sola verdad: todo estaba relacionado con Churrua. Fui a interrogarla, pero solo se rió. Fue una risa loca y temblorosa que la dejó sin aliento. Justo cuando me giraba para irme, su voz resonó de nuevo. La diosa loca del salón Wangsue te lo dirá. Luego se dio la vuelta y reanudó su inquietante canción infantil. Medio dubitativo, medio temeroso, fui solo al salón Wangsue. El alguacil me dijo que la diosa había sido confinada en una cámara celestial en el patio trasero y que nadie se atrevía a acercarse a ella. Un alguacil me condujo hasta allí, pero salió corriendo en cuanto abrió la puerta, demasiado asustado para quedarse. Me tranquilicé y entré. La sacerdotisa antes radiante ahora estaba sentada, sucia y andrajosa, en un rincón sombrío, murmurando sin parar. 81 almas. Fruncí el ceño. Había perdido 2 almas y 6 espíritus, quedando solo uno de cada uno. Con razón su mente estaba destrozada. Al no ver a nadie más alrededor, recité un conjuro y usé técnicas de invocación espiritual para recuperar sus almas dispersas. Una vez reunidas, su mirada se agudizó y se puso de pie con dificultad. Entonces su voz resonó más clara, más fuerte y escalofriante. Templo de los 8 señores, sacrifica 11 hijos, 81 almas, la carne y la sangre de los padres como camino, y el velo entre el yin y el yang puede ser traspasado. Sin Yan, ¿aún puedes detenerlo? Entonces estalló en una risa frenética y se desplomó inconsciente. Me quedé allí, como si me hubiera caído un rayo. Esto era terrible. Churruowa me había engañado. Corrí de vuelta a casa. La celda donde la habían encerrado estaba vacía. Mis padres no estaban por ningún lado. Onglu y los demás yacían desplomados en el suelo. Al despertar, no recordaban nada, igual que yo cuando Churruowa me dejó inconsciente. Su habitación estaba hecha un desastre, con sangre esparcida por el suelo. En una pantalla destrozada, escrita con sangre, había 3 caracteres escalofriantes. El templo de los 8 señores. No sabía de quién era la sangre. No me importó. No podía perder ni un segundo, tenía que salir de la finca y rescatarlos. Al atravesar las puertas, casi choqué con alguien. Chuyi estaba de pie ante mí con la túnica cubierta de polvo, quemado por el viento y exhausto, con los ojos ensombrecidos por la fatiga. Debía de no haber descansado en días. Levantó la bolsa que llevaba en la mano, sonriendo levemente. Por fin. Obtuve sangre de fénix de las tierras polares. Pero su sonrisa se desvaneció en cuanto vio mi rostro. Su mirada se desvió hacia el caos que había detrás. Algo ha pasado, ¿verdad? Le conté todo concisamente. Su mano se apretó alrededor de la bolsa y sus ojos se oscurecieron. Ya es hora, dijo con gravedad. Era hora de llevársela. Sí. Era hora de terminar con esto. Nos dirigimos apresuradamente al templo de los 8 señores. Era apenas la tarde. Sin embargo, el templo, habitualmente rebosante de incienso y devotos, ahora se encontraba inquietantemente desierto. Las enormes puertas rojas se abrieron de par en par, y tras ellas se extendía una oscuridad tan densa que parecía viva. Un extraño poder latía en su interior, atrayendo a las almas errantes. Casi di un paso adelante, casi sucumbí a la tentación, cuando la mano de Chuyi me sujetó la muñeca y me retuvo. Ten cuidado, advirtió Chuyi. Bajo este templo yacen los restos de miles de soldados. La energía yin es abrumadora. Si te dejas seducir por espíritus vengativos, te arrastrarán al infierno de Abici, y una vez allí, la reencarnación es casi imposible. Inscribió un talismán para la claridad mental y lo puso en mi palma, un escudo contra las ilusiones del demonio. Al entrar en la sala principal, las 8 estatuas guardianas, antaño majestuosas, ahora me miraban con los ojos en blanco, los labios ennegrecidos y los colmillos afilados al descubierto como demonios del infierno más profundo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Una tenue sombra se balanceaba tras una columna. Chuyi y yo corrimos hacia adelante, solo para descubrir que era una efigie de papel con la forma del guardián del templo. Alguien le había dibujado ojos. El viejo dicho resonó en mi mente:
si le pones ojos a un hombre de papel, le darás alma. Antes de que pudiéramos hablar, una risa resonó por el pasillo, churruó. La mirada de Chuyi se agudizó. Murmuró un hechizo y un talismán azul salió disparado, atando a Churruo mientras intentaba esconderse tras la estatua de la deidad más interna. Pero en lugar de miedo, su sonrisa se ensanchó. ¿Lo ven? Todo esto es mi obra maestra. ¿No es fascinante ver a estos generales divinos convertidos en demonios? Al no responder, su risa se apagó de repente. Su voz se volvió estridente y llena de veneno. Quiero que toda la humanidad vea los rostros repugnantes de sus supuestos dioses. Dicen que el destino de los mortales lo escribe el cielo, pero si nací malvado, ¿cómo es mi culpa? Es un error del cielo, el cielo se equivoca. Cuanto más hablaba, más el odio distorsionaba su voz. Su cuerpo empezó a convertirse en papel, y en cuestión de segundos dejó de ser carne y hueso para convertirse en una muñeca de papel de tamaño natural, idéntica a la efigie del guardián del templo. Luego se escabulló hacia el patio. La mitad de su rostro ahora era pergamino, los ojos de la mitad de papel y la mitad humana ni siquiera se movían al unísono. Finalmente fijó su mirada despareja en Chuyi, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Hermano, ¿sabes cómo murió papá? Me volví hacia Chuyi. Sus ojos temblaban y las sombras se cernían bajo su serenidad. Esa noche me apoderé del cuerpo de Churruo, susurró. Le envolví el cuello con cuerdas espinosas y lo arrastré lentamente hacia abajo, tal como él blandió su espada y me cortó la cabeza sin dudarlo. La diferencia es rió con la voz entrecortada que él merecía morir. ¿Y yo? Sigo viva. Su carcajada resonó mientras su cuerpo se derretía en la oscuridad. Empecé a avanzar, pero Chuyi me detuvo. Ha tejido una barrera alrededor de este lugar. Tus padres probablemente aún estén en el templo de los 8 generales. Se mordió el dedo pintando runas rojo sangre y lanzándolas hacia las 8 direcciones. Uno de ellos palpitó bajo la estatua sureste. Un instante después el ídolo de piedra se apartó con un ruido sordo, revelando un túnel oculto. Iré tras Churruo. Ve a salvarlos, dijo, inscribiendo un hechizo de protección sobre mí. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la entrada. Ten cuidado. Apreté los labios y asentí con una leve sonrisa. Esta podría ser la última vez que nos veamos. Cuídate, taoísta Chu. Cuanto más descendía en el pasaje subterráneo, más densa se volvía el aura del inframundo. Respiré con calma y avancé a toda prisa, cruzando una puerta de piedra de media altura hacia una cámara sumida en la oscuridad. Me tragué mi última píldora y comencé a cantar. Un alma, 2, 3, innumerables espíritus aparecieron, iluminando la caverna. Debían ser los soldados caídos hacía 100 años. En el centro de la habitación yacían 11 huevos grandes, y en su interior resonaban tenues llantos de bebés. Los niños desaparecidos. Fruncí el ceño. Estaba a punto de avanzar cuando una sombra enorme, gruesa y pesada como el tronco de un árbol, se abalanzó sobre mí. Invoqué a los espíritus para bloquearlo y al disiparse la oscuridad, apareció un rostro familiar. Tao Tang. Pero ahora, su cuerpo ya no era humano. Escamas verdes brillaban sobre su piel, una cola de serpiente se enroscaba bajo él y sus ojos, antes tiernos, ardían de odio. Xinyan, así que finalmente has venido a buscar la muerte. Retrocedí varios pasos, esquivando por poco el ataque de la criatura. Bajo la tenue luz, me obligué a mirar de nuevo para asegurarme. El mitad humano, mitad serpiente que tenía ante mí no era otro que Tao Tang. Al ver que no hablaba, se deslizó hacia el nido de huevos, enrollando su larga y escamosa cola a su alrededor para protegerlos. Una mueca burlona se dibujó en sus labios. ¿Sorprendido? Churruo dijo que tú y yo nos odiamos desde nuestras vidas pasadas. Por eso el demonio serpiente se interesó en mí esta vez. Si no me hubiera dado hiel de serpiente mientras agonizaba, ya habría muerto hace mucho. Xinyan, te esperé con verdadero cariño, pero tú me hiciste así. ¿No sientes ni una pizca de culpa? Verdadero cariño. Culpa. Me reí. Me reí hasta que todo mi cuerpo tembló. Me reí hasta casi no poder respirar. Reí como solía hacerlo Churruo, frenético y destrozado.
Aún tienes el descaro de hablar de cariño verdadero. Lo miré a los ojos, impávido ante la monstruosa forma en que se había convertido. En nuestra vida pasada, me ofreciste al demonio zorro por churro. ¿Tienes idea de lo que soporté antes de morir? Mi hija, apenas se había formado y fue devorada viva. Ella no había hecho nada malo. Nada. Su mirada vaciló por un instante, pero su rostro permaneció inalterado. Era solo un trozo de carne. Escucha eso. Exactamente igual que antes. Para él, ella no era más que un trozo de carne sin voz. Pero para mí, era sangre de mi sangre. Era mi hija. Más allá de mis padres, ella era la persona que más amaba en este mundo. Tao Tang, cosas como el cariño o la culpa ya no importan. Solo queda la retribución, y eso lo afrontarás. Invoqué a las almas errantes que nos rodeaban para que atacaran. Lo tomaron por sorpresa, atado con fuerza. Por mucho que se revolviera, no pudo liberarse. Su cola azotaba salvajemente, pero era inútil contra los espíritus. Entonces un fantasma femenino de lengua larga se arrastró sobre su cuerpo, su rostro era una máscara de tristeza. Tao Tang, ¿por qué me abandonaste? ¿Has olvidado nuestros votos, nuestras tiernas noches juntos? El terror brilló en los ojos de Tao Tang. Sí. Era la hija del ministro Liu, la mujer a la que había humillado públicamente. Soltera pero embarazada de su hijo, la habían desechado como basura. Incapaz de soportar el ridículo, se ahorcó embarazada de 2 meses. Y ese feto tenía alma. Ahora madre e hijo habían regresado como espíritus, con su resentimiento firmemente anclado en el reino mortal. Tao Tang, mira, nuestro hijo ha nacido. Mientras hablaba, su vientre se hinchó grotescamente, luego se abrió de golpe, y un bebé de dientes afilados babeó hambriento mientras lo miraba fijamente. Papá. Tengo hambre. Tao Tang gritó con el rostro destrozado por el horror. Sus ojos encontraron los míos, suplicando con desesperación. Xinyan. Xinyan, sálvame. No quiero morir, no quiero morir. Solo un trozo de carne, repetí con voz gélida. ¿Por qué tan tacaño ahora? Me di la vuelta y me alejé, tal como él se había alejado de mí en nuestra vida pasada. Detrás de mí sus gritos se intensificaron, resonando con una agonía insoportable, hasta que se desvanecieron en el silencio. Estaba muerto. Pero no sentí la satisfacción salvaje que había imaginado. Solo una calma extraña y profunda. El cielo, después de todo, es justo. Las crías y esos huevos estaban vacíos, con el alma apagada, esperando la llegada de Chu Yi y la ruptura de la maldición de la serpiente. Seguí avanzando, adentrándome en la guarida. Cuando encontré a mis padres, respiraban con dificultad. Tenían cuerdas rojas atadas a las muñecas, que conducían a un antiguo pozo en sombras. El templo de los 8 soberanos. Sacrifica 11 niños. 81 almas. La sangre de Yin es el camino, y las puertas entre el yin y el yang se abrirán. Churruo. ¿Acaso tu propósito al perturbar los reinos de los vivos y los muertos no era más que demostrar lo malvado que podías ser? Pero olvidaste una verdad, la voluntad del cielo es la voluntad de la humanidad. El destino puede estar decretado por los cielos, pero en qué tipo de persona nos convertimos y qué camino seguimos, eso es nuestra elección. Igual que yo. La noche que murió el demonio zorro, el anciano que registró el libro del destino, el mismo que me dio el talismán dorado, apareció ante mí de nuevo. Me dijo que tanto Churruo como yo éramos almas no escritas en el libro del destino, que ya habíamos superado los 6 reinos de la reencarnación. Que nos convirtiéramos en humanos o cayéramos en demonios dependía de un solo pensamiento. Pero ella y yo no éramos iguales. Ella nació del mal, y yo nací a causa de su maldad. Sin embargo, no estoy sola. Un hombre y mi hijo nonato siempre están a mi lado, protegiéndome, impidiéndome caer en la oscuridad. Xinyan siempre fue querida por sus padres desde la infancia. Aunque una vez confió en el hombre equivocado y murió de forma miserable, sus seres queridos seguían allí, y el odio que albergaba en lo más profundo de su corazón había sido vengado. Eso fue suficiente. No había lugar para ti en el libro del destino, dijo el anciano que llevaba el libro de los destinos.
Pero estoy dispuesto a reescribirlo para ti, para hacerte un alma nueva. Me entregó una daga pequeña. Es una espada que corta almas. Cuando alguien encuentra sangre de fénix, puede separarse de este cuerpo y emprender el camino de la reencarnación. Entonces el puente entre el yin y el yang se sellará de nuevo. Mis pensamientos regresaron al presente. Tomé la espada desgarradora de almas y el talismán dorado, extraje la sangre de fénix que Chuyi me había dado y dejé caer una gota sobre el talismán. En cuanto el talismán brilló con luz, iluminando la cueva oscura como la brea, caminé junto a mis padres y les acaricié suavemente las mejillas, con lágrimas en los ojos. Padre, madre, su hija va a reencarnar. Si el destino lo permite, rogaré al cielo que me permita volver a ser tu hija. Quizás pudieran sentirme, pues también se les llenaron los ojos de lágrimas. Sonreí y las sequé. No tengas miedo. Sanyan sigue aquí. Se quedará y te cuidará, manteniéndote sano y salvo por el resto de tus días. Con esas palabras me hundí la espada desgarradora en el corazón. Sangre caliente brotó y mi consciencia se desvaneció lentamente. Me vi caer al suelo. Un hombre y mi hijo nonato se deslizaron hacia mis brazos, querían seguirme. Sonreí y acepté. Guiados por el talismán brillante flotamos hacia el antiguo pozo y nos sumergimos, usando mi destino yin puro para llevar a todas las almas que huían del inframundo de vuelta al reino de los muertos. Y con eso el puente entre el yin y el yang se selló una vez más. Historia paralela, Sanyan. Dormí un buen rato. Al despertar, estaba acostado en una cama que me resultaba a la vez extraña y familiar. Honlu me aplicaba suavemente la medicina en la herida, diciendo que me quedaría cicatriz. Mientras iba a buscar agua, levanté la mano y me miré la palma. Me dolía muchísimo, pero no recordaba cómo me había herido. Fragmentos de memoria borrosos y dispersos comenzaron a emerger. No los sentía como míos. Y sin embargo algunos fragmentos sí lo eran. En un lugar completamente oscuro caí. Antes de perder el conocimiento, vi a una mujer idéntica a mí saltar a un pozo. Escuché su voz. Fue como si me hablara. Vive. Vive bien. Papá y mamá también habían dormido durante días, aunque por suerte estaban ilesos. Un sacerdote taoísta llamado Su nos había salvado, aunque no dijo mucho de lo sucedido, solo que debíamos hacer buenas obras, acumular virtud y bendiciones por ella. ¿Ella? ¿Quién era? Le pregunté a Honlu, y me contó todo lo sucedido después de que yo organizara el baile nupcial. Dijo que yo era diferente, pero que no había cambiado. Quizás seguía siendo yo y sin embargo, no era yo en absoluto. Antes de irse el taoísta Su me dio una moneda de cobre carbonizada. Guarde esto como recuerdo, señorita Sin. Si alguna vez necesita ayuda, envíe esto al monte Longu. Su vendrá. Quizás fue solo mi imaginación, pero la forma en que me miraba era como si estuviera mirando a otra persona. No me importó. Una voz en lo profundo de mí susurraba, debes vivir bien. Cuida a tu padre y a tu madre. Mantente sano. Vive una vida plena. Lo haré. Gracias. Historia paralela de Senyan Chuyi. En el momento en que usé sangre de fénix para separar el alma de Ruo de su cuerpo, ella lloró. Solo quería vivir. ¿Por qué nadie me lo permite? Con el corazón dolido aparté la mirada. Era un decreto del cielo. Solo era un mortal, incapaz de cambiarlo. Me miró y sonrió, igual que Ruo me había sonreído años atrás al morir en mis brazos, una sonrisa de liberación, de paz. Si hay otra vida, dijo en voz baja, no deseo volver a ser humana. Preferiría ser una nube, una flor, una piedra, cualquier cosa que no tenga nada que ver con el bien o el mal. Dicho esto, abandonó el cuerpo de Ruo flotando en el aire, y desapareció. El viento nocturno era frío. Abracé el cuerpo en descomposición de Ruo, abrumado por la tristeza. Al regresar al templo de los 8 señores, descubrí que Senyan también se había separado de su cuerpo y había desaparecido. Había usado su esencia de purina para sellar el puente entre los mundos del yin y el yang. Con razón me había pedido sangre de fénix para poder hacerlo. Respiré hondo con los ojos húmedos.
Chuyi, has cultivado las artes taoístas durante más de 10 años, y aún así tu rectitud no se compara con la de una sola mujer. Tras dejar la capital, regresé a la aldea de Yutu. Enterré 6 de mis 7 monedas con los restos de Ruo, quedándome solo una, con la esperanza de poder empezar de nuevo. Años después regresé al monte Longwu en busca de la guía de mi maestro, con la esperanza de que me indicara dónde me había equivocado. El anciano estaba sentado en una roca junto al acantilado. Al verme suspiró profundamente antes de hablar. Tu hermana menor fue una doncella celestial. Por robar y tragarse un elixir que no pudo refinar, nació con 2 cabezas. Arrojada al mundo mortal, vivió la vida que conocías. Hace años, regresó a los cielos para cultivar de nuevo. En cuanto al alma extra que apareció, también se transformó en flor y hierba, tal como lo deseaba. Quienes eran inocentes en todo esto han renacido. Todo lo ocurrido proviene de deudas kármicas de vidas pasadas. Ay, ese es su destino. ¿Y Xinyan? No pude evitar preguntar. Ella era el alma nacida de otra vida. ¿Cómo pudo entrar en el ciclo de la reencarnación? Xinyan. Mi maestro rió de repente señalando una pequeña granja al pie de la montaña. Ve y compruébalo tú mismo. La respuesta que buscas está ahí. No lo dudé. Mi corazón se aceleraba mientras bajaba por el sendero. Sin embargo, al llegar a la valla frente a esa humilde casa, mis pies se detuvieron. Una oleada de nerviosismo me invadió. ¿Y si no era ella? En ese momento una voz clara y nítida me llamó desde atrás. Hermano, ¿eres el taoísta de la montaña? Sorprendido me giré. Una niña estaba allí de pie, con un perrito en brazos, sus ojos claros y brillantes intactos por las cargas del mundo. En cuanto vi su rostro, lo supe. Era ella. Solté un largo suspiro, la pesada piedra que me había oprimido durante años finalmente se levantó. Sí, dije con una leve sonrisa. Pero soy un taoísta inútil, solo un maestro celestial de tercera moneda. Levanté la sarta de monedas a mi cintura y pregunté, niña, ¿cómo te llamas? Apretó los labios y no dijo nada, abrazando al perro mientras empujaba la puerta. Pensé que me ignoraba, pero entonces se giró con una suave sonrisa en los labios. Prometiste traerme una bolsa de piel de serpiente, ¿verdad, taoísta Chu? ¿Lo has olvidado? Abrí los ojos de par en par. Y entonces reí libre y alegremente desde lo más profundo de mi corazón. Era ella. Era Xinyan. Fin.